Está en consideración. Diputado Pablo Audala tiene la palabra. En virtud de lo que expresamos con anterioridad y en virtud de que además no hay artículos aditivos presentados por parte de ninguna de las bancadas, este es el momento, la instancia, en el tratamiento del proyecto de ley para hacer algunas consideraciones generales sobre estos artículos que son los que están, son los que vinieron de comisión, y sobre los que no están o los contenidos que no aparecen en el inciso 16 que corresponde al Poder Judicial. Lo que estamos votando afirmativamente, que fue votado afirmativamente en la comisión, bueno, son modificaciones positivas que no tienen costo presupuestal, salvo la que está referida al servicio odontológico, que es el último artículo del inciso, y en general son disposiciones que están referidas al sistema de registro de las audiencias a través de audio y video, cosa que nos parece muy bien, es un tema que se arrastra de instancias anteriores y por lo tanto es oportuno proceder en ese sentido. Pero sin embargo, señor presidente, lo que subyace con relación al tema que estamos analizando o en referencia precisamente al conjunto de estos artículos que estamos comentando, es la circunstancia de que el Poder Judicial, una vez más, señor presidente, claramente es soslayado por el Gobierno Nacional desde el punto de vista de las preferencias y las contemplaciones presupuestales. Hay aspectos que, respecto de ellos, el Poder Judicial viene insistiendo con mucho énfasis en cada instancia presupuestal, por ejemplo, el desarrollo de los centros de mediación en todo el país, que ha sido una experiencia muy útil y muy provechosa desde el punto de vista de establecer mecanismos que han sido eficientes y eficaces para superar conflictos y litigios. Hay aspectos vinculados con la capacitación de los magistrados en las causas de derechos humanos, que todos los años el Poder Judicial insiste con solicitar recursos a los efectos de poder financiar en el Centro de Estudios Judiciales esa actividad, y por razones que nunca se aclaran definitivamente ni concretamente, el oficialismo y la bancada de gobierno se resiste a otorgar esos recursos, que por otra parte no son muchos, a pesar de que esto implica cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Justicia, en el caso Hellman particularmente, y resulta bastante inexplicable ese temperamento del gobierno. Pero yo diría que en esta oportunidad, señor presidente, hay sin duda un aspecto, a mi juicio, muy profundo y que tiene que ver con temas que estuvieron en discusión en el día de ayer o anteayer en la discusión en general de la rendición de cuentas, cuando desde nuestra bancada, por ejemplo, y desde otras también, señalamos lo que claramente es un desconocimiento de los órganos de Contralor y de los órganos jurisdiccionales, y al mismo tiempo yo agregaría en este caso una actitud de parte del gobierno de enorme irresponsabilidad en cuanto al incumplimiento de las leyes vigentes y en cuanto a avanzar o persistir en un camino de presunto reconocimiento de derechos que después, por la vía de la escasez o de la inexistencia de recursos presupuestales, se terminan frustrando o se terminan postergando. Me estoy refiriendo, señor presidente, por cierto, a la ley 19.580, llamada Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en género. Esto estuvo en debate en ocasión de la discusión en general y se nos dijo, cuando de estas cosas hablamos, desde la bancada de gobierno, y a mí me quedó una espina que yo voy a tratar de sacarme ahora en ocasión de discutir específicamente este tema con relación al presupuesto del Poder Judicial, que muchos de nosotros que en ocasión del tratamiento de esa ley en el mes de diciembre en la Cámara de Diputados no habíamos votado favorablemente, aparentemente no estamos facultados para hablar ahora del tema. Aparentemente estamos proscriptos o debiéramos estar proscriptos porque no tendríamos derecho a opinar sobre la circunstancia de que el Poder Ejecutivo no proyecte un incremento presupuestal de un solo peso a los efectos de poder financiar el cumplimiento de esta ley. Y yo rechazo, señor presidente, categóricamente esta afirmación. La rechazo en primer lugar porque quienes votamos negativamente en el mes de diciembre este proyecto, lo hicimos, o esta ley cuando era proyecto, lo hicimos por la sencilla razón de que discrepábamos con algunos de sus contenidos, particularmente de lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar el derecho sustantivo. Pero lo que ahora, señor presidente, estamos reclamando es que en la medida en que la ley está vigente, se debe cumplir. Y se debe cumplir en todos sus aspectos. Y hay un aspecto en el que resulta de imposible cumplimiento, que es el que tiene que ver con el acceso a la justicia, que es el que tiene que ver con la
posibilidad de que la mujer que se encuentre en situación de agresión o víctima de la violencia pueda recurrir a la justicia y de la justicia reciba la respuesta que la ley establece. Y no estamos en condiciones, el país no está en condiciones, el Poder Judicial no está en condiciones de que eso acontezca. Entonces, señor presidente, a mí me parece que hasta tiene un dejo autoritario esto de venir a postular aquí que quienes por determinadas circunstancias, en otra instancia del debate parlamentario asumimos determinada actitud, ahora no podemos venir a señalar y a denunciar esta circunstancia que, repito, es una circunstancia que rompe los ojos. Porque ¿qué es lo que se nos quiere transmitir o qué es lo que aparentemente se nos está transmitiendo? Que hay una cierta dosis de hipocresía de parte nuestra porque no votamos esa ley en su debido momento y ahora estamos reclamando los recursos. Yo diría, señor presidente, que en esos términos estarían muy mal planteadas las cosas. Mucho más hipócrita es aquel que promueve con énfasis, con decisión, con compromiso y con fervor determinada solución y después desde el mismo gobierno, que es el que la promueve, y desde la misma bancada de gobierno, no están en condiciones de proveer los recursos y de darle el soporte material a esas mismas soluciones para que el ejercicio de esos nuevos derechos y de esas nuevas protecciones sea real y efectiva. Eso es lo que está pasando, señor presidente. Entonces yo llamaría al gobierno y a la bancada de gobierno a un poquito más de humildad primero, a otro poquito de realismo después y a una dosis de autocrítica importante. Cuando nosotros razonamos en algún momento públicamente, señor presidente, que este capítulo 5 de la Ley de Violencia de Género era inaplicable, no hicimos más que anunciar una cosa que ratificaron después en la Comisión de Presupuesto tanto la presidenta de la Suprema Corte de Justicia como el señor fiscal general de la Nación o el señor fiscal de Corte. Porque esa es la realidad. Todos asistimos a la Comisión de Presupuesto y por lo tanto fuimos testigos de lo que yo estoy afirmando. El Poder Judicial nos dijo que necesitaba 943 millones de pesos, 30 millones de dólares. Tenía que crear 33 nuevos juzgados. No le dimos un solo peso para esto. La Fiscalía General de la Nación, lo vamos a tratar más adelante, nos dijo que necesitaba 306 millones de pesos, 10 millones de dólares para crear por lo menos 80 cargos de fiscales. No les damos un solo peso tampoco a la Fiscalía General de la Nación, porque los dos fiscales que se crean no tienen nada que ver con la Ley de Violencia de Género. Tienen que ver con la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Y es más, señor presidente, en este proyecto de ley de rendición de cuentas estamos retrocediendo con relación al tema de la violencia de género. No solo retrocediendo porque, reitero, llegamos a la constatación de que hay una ley que no se cumple y que, como dijo la propia Intersocial Feminista, es una cáscara vacía. No lo dijimos desde el Partido Nacional. Lo dijeron desde la sociedad civil, las organizaciones que están comprometidas con esta causa. Y lo dijeron en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero estamos retrocediendo, señor presidente, también, y lo discutiremos cuando llegue el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, porque la Fiscalía General de la Nación, en la desesperación de poder cumplir en algo con esto que aquí se establece y no tiene plata para cumplirlo, nos propuso retirar a las fiscalías de los procesos de prevención. Nos propuso transformar fiscalías de violencia doméstica en fiscalías penales a los efectos de que pudiera haber una dosis de respuesta penal mayor. Pero en situaciones donde haya conflicto y donde haya que proteger a las mujeres agredidas, las fiscalías ya no van a intervenir más. Lo dijo el fiscal Díaz hace pocos días en la Comisión de Presupuesto cuando vino a hablar de estas cosas. Entonces, entre la realidad material y la realidad virtual hay un abismo, señor presidente. Y eso es lo que nosotros venimos a denunciar. Y no somos nosotros los que estamos proponiendo que se postergue el capítulo 5. El capítulo 5 está quedando postergado por los hechos. Lo posterga el Frente Amplio, lo posterga el gobierno cuando no da la plata. Digamos las cosas como son, estoy tratando simplemente de describir hechos, de ser absolutamente objetivo. Aunque la ley fuera espantosa, yo no la califico y no quiero reabrir el debate. Es la ley que el país se dio y se tiene que cumplir. Y si la ley establece que hay medidas de protección y que hay medidas cautelares que los jueces deben adoptar en un plazo de 72 horas, pues se deben adoptar en un plazo de 72 horas. Nos dijo la doctora Elena Martínez, esto es lo mínimo, es la hipótesis de mínima, a no creer que es la solución ideal que después se puede rebajar. Nosotros ya rebajamos a la hora de hacer las proyecciones y los cálculos. Eso nos dijo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, asumamos la responsabilidad del tema que estamos abordando. O en todo caso del que no abordamos o hicimos
miramos para el costado y lo soslayamos haciendo de cuenta que lo que pasa no pasa o de que esto en realidad no existe. No, existe, es real, lo tenemos allí. Y representa para el país una involución porque además vamos por un camino muy peligroso, y ya termino, que es el de generar una mayor desigualdad, particularmente entre las mujeres que necesitan la asistencia del Estado. Porque a lo que nos va a conducir esta situación es a que la justicia pueda atender algunos casos y no otros. Como dijo el doctor Cavalli, de las 70 u 80 denuncias que se reciben diariamente, podremos atender 15 o 20. De manera que estaremos, por lo tanto, como se nos dijo en la comisión también, tratando en forma desigual a las mujeres y habrá mujeres de primera y de segunda. Eso es a lo que nos ha conducido la política del Frente Amplio en materia de género, con relación a la aprobación de una ley inaplicable y con relación a la omisión que ahora se comete en la instancia presupuestal de la rendición de cuentas.